entonces el carnet político adeco, la recomendación de Gonzalo Barrio o la amistad con un copellano, depende de quien estuviera, era vital para tener espacio. Para yo poder trabajar la primera vez en mi vida, mi tía tuvo que sacarme un carnet de Acción Democrática. En esta tarde plena de luz, estoy perfectamente seguro de que mía, de ustedes y del pueblo será la victoria. Pero cuando yo veía todo eso, de verdad que decía, ¿hasta cuándo? Pues que es una miseria, era algo tan grande que no era justo. Y yo veía que había petróleo, y había petróleo, y había petróleo, y había petróleo, y más petróleo. Entonces no era justo. Y vimos todos los pasos que venía dando nuestra falsa democracia, fundamental en una generación que se perpetuó por muchos años. Se tenía al pueblo y al ciudadano normal, común y corriente, como algo apartado del estamento militar. Era la separación prácticamente de lo civil de lo militar. Más que comprometerse con los grandes problemas de la patria, la institución militar pudiéramos decir que estaba hecha para reprimir al servicio de esos antiguos gobernantes que realmente estaban a espaldas de la realidad del país. El ejército venezolano tiene la particularidad de que nutre sus cuadros de oficiales de gente del pueblo, de personas que venimos de las clases bajas, del interior del país, que hemos estudiado en liceos públicos y que traemos la realidad de ese pueblo en nuestra sangre. Porque es que uno estaba viendo la opresión. Una de las causas que quizás lo llevan a uno a eso es que tú estabas aquí como capitán y aquí no alcanzaba la comida para los soldados. Un abuso total, los militares éramos realmente tratados como un preservativo, así mismo ellos lo decían, que decían que esa era la forma como nos manejaban a nosotros los militares. Era evidente que había mucho deterioro en cuanto a los valores, mucho deterioro en cuanto a la economía. Aquella famosa frase de sembrar el petróleo pues nunca se cumplió en realidad. Lo sembraban en otra parte porque el pueblo no sentía esa siembra, no sentía el beneficio. Y era triste pues ver una sociedad tan hermosa, pero que estaba estancada en manos de personas que no hacían nada sino desangrarla y desfalcarla. Mucha gente pasaba hambre. En aquella oportunidad uno veía que la gente comiera hasta perrarina. No podían comer 3 veces carne a la semana. Por lo menos nosotros teníamos una profesión y sabíamos que a un poco íbamos a recibir un sueldo. Pero cada día la pobreza era mayor. Era una situación difícil, pues. Y eso lo fue incentivando a uno, lo fue incentivando. Son las cosas que quizás te convencen más que 1000 discursos cuando tú veías el país en esa decadencia. Todo eso se iba como que acumulando, eso fue como un detonante. Entendíamos que algo tenía que suceder. Incentivar que algo diferente pasara, porque no podíamos seguir como estábamos. Verdaderamente no confiamos en los coroneles, no confiamos en los generales. Era el sentimiento de la mayoría de los profesionales, era el sentimiento de nosotros, los oficiales del cuadro medio. Habían ciertos oficiales que nosotros sabíamos desde la escuela que tenían un ascendiente moral alto con todos los compañeros nuestros. Habían sido nuestros instructores en la escuela, habían sido, si se quiere, nuestros padres en la vida militar. Cuando llega el comandante Chávez a la Academia Militar como oficial de planta y empieza siempre a reunirnos y a hablarnos de Bolívar, el profundo conocimiento de la historia. Comenzó a buscar en muchos de nuestros cadetes quienes integraran ese movimiento y quisieran rescatar a este país. Ayudaron a ser reflexivos, a ser críticos, a valorar a hacer análisis político, a valorar la situación. A lo largo de esos 9 años previos a la rebelión militar del 4 de febrero, estuvimos constantemente en actividades dedicadas a preparar, organizar. Se conformó el movimiento cívico-militar, se organizó el EBR, el Ejército Bolivariano Revolucionario, luego el MBR 200, y ese 200 recordemos que tiene que ver con el bicentenario del nacimiento del Libertador, 1983. Uno juraba integrarse al movimiento bolivariano con la idea de luchar por la liberación de las cadenas que estaban oprimiendo a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano. Le dan importancia al juramento, de manera que se sembrara en el hombre que tomara su juramento, su verdadero compromiso con la patria. Y prácticamente era un acto solemne. Y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen. Bueno, ya a partir desde el año 83, este
este grupo de jóvenes militares se venía preparando dentro de los cuarteles en lo que hoy se conoce como la cuna de la Revolución Bolivariana. Hay que recordar que en ese momento la Fuerza Armada Nacional, la dirigencia, era un generalato fundamentalmente arrodillado a los intereses políticos de los partidos dominantes y a los grupos económicos dominantes. Y que también ya las condiciones de Venezuela iban a ir cambiando. Por cuanto la crisis se iba a ir agudizando, e iba a llegar un momento en que ya la tesis del neoliberalismo se iba a imponer definitivamente en Venezuela y iba a generar mucha crisis económica. El gobierno anunció hoy viernes en la tarde la suspensión de ventas de divisas. El sistema comienza a presentar fracturas a partir de 1982-83 con el llamado Viernes Negro. Ha muerto el paraíso financiero venezolano. El dólar pasó de 4.30 a 7.50. Había una intención marcada de privatizar a PDVSA. Vimos cómo estaba privatizada empresas fundamentales como la Electricidad de Caracas, la CanTV. La privatización es un negocio donde nadie pierde y todos ganan. El futuro del país. Viene una normativa, una imposición del paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos. ¿En qué iban a afectar esas medidas económicas que tomó Carlos Andrés Pérez, esas medidas económicas? ¿Cómo iban a afectar a nuestro pueblo? Ellos no lo vieron. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen enojos de Miraflores. Esta lucha del pueblo, la idea no es El Caracazo lo muestra de una manera muy cruda, lo que estaba pasando dentro de la sociedad venezolana. Ese aguantar de tantas políticas injustas, políticas que condujeron pues a esa grave crisis. En las calles de Caracas, así como en Los Teques y en otras ciudades, nosotros vimos descarnadamente pues el desespero de la gente. El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales. Los altos mandos militares de la época ordenaron reprimir a esa población que estaba saliendo simplemente porque tenían inmensas necesidades no atendidas a través de los años. Disparos por todos los cerros del Valle, coche y acuartelamiento en toda Caracas. El Caracazo, los efectos del llamado Caracazo, la desolación y la muerte en cada esquina. Entonces ahí es donde tú haces una profunda reflexión y dices, no, esto no puede seguir. Deben acatar la orden del toque de queda. Se suspende en todo el territorio nacional la garantía de libre tránsito. ¡Lo mataron! ¡Le pisaron! Se prohíbe la circulación de personas. Le callan a metralla limpia con ametralladoras .50 y ametralladoras FAC a los edificios donde había un poco de gente inocente, niños, familias. Fuimos diligentes y enérgicos sin excedernos en las medidas represivas para garantizar y lograr la tranquilidad del país y la tranquilidad de la zona metropolitana. Que recurrieron a las Fuerzas Armadas para sostener un sistema que no valía la pena sostener y que estaba reclamando un cambio inmediato. En apenas 12 horas se trasladaron 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a la ciudad de Caracas y que esto demuestra una capacidad de movilización de las fuerzas aéreas, terrestres y de las fuerzas navales. Mandaron a asesinar al pueblo. Todavía no sabemos cuántos muertos hay. Bueno, así actuaba la clase política venezolana. Tus Fuerzas Armadas son para defender a tu país, no para usarlo para reprimir a tu país.